Hoy día en Felicidades te independizaste. Estamos con Leili, que nos está llamando desde México. Leili es una familióloga. Yo tuve el placer de conocerla hace unas semanas en Ciudad de México, así que muy entusiasmado de que vayan conociendo su historia también por acá. Leili, ¿cómo estás tú? Hola, muchas gracias, Tomás. Contenta de estar acompañándote en el podcast. No, feliz. Cuéntanos un poco de ti. ¿Por qué elegir esta profesión? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Cómo llegaste a encontrar que esto era el camino para ti? Eh, bueno, hay una historia ahí que siempre cuento en realidad. Yo iba para medicina, había hecho examen ya para medicina, había quedado en la facultad de medicina, que por lo menos en donde vivo es difícil quedar ahí, entonces había como ilusión de parte de mis papás, ¿no? De mis compañeros de ese entonces, porque había yo quedado en medicina. Y me acuerdo mucho que yo decía, pero no quiero estudiar en la ciudad donde crecí, ¿no? Me quiero ir a otro lado. Y una de las instrucciones de mi mamá fue, si te quieres ir a otro lado, tienes que elegir una carrera que no haya en ninguna universidad de la ciudad. O sea, sería por la única razón por la que te dejaría ir. Si lo que quieres estudiar está aquí, te quedas aquí, ¿no? Obviamente salir implicaba muchos retos, entre ellos económicos. Y bueno, Leili empezó a buscar carreras que no estuvieran o que no ofrecía ninguna universidad en donde yo vivía, ¿no? Em, y entonces, tal cual me metí a un registro de la Secretaría de Educación Pública del país y dije, a ver, carreras extrañas que no estén aquí, y encontré Ciencias de la Familia. Em, y por suerte una de mis primas estudiaba en la universidad que le ofrecía, otra trabajaba en esa misma universidad, o sea, como que todo estaba muy arreglado. Entonces pude mudarme de ciudad y, bueno, encontré la carrera. Obviamente no nada más por eso estudié la carrera, ¿no? Pero así la descubrí. Y al descubrirla me di cuenta que lo mismo que quería yo abordar desde la medicina, porque me interesaba pediatría, que era justamente la acompañar el desarrollo integral de los niños, lo podía yo hacer desde esta carrera y lo podía hacer desde el lado de la prevención y no de la atención pues ya de enfermedades o ya de accidentes o ya pues de temas a lo mejor más cuando ya sucedieron, ¿no? Entonces dije, lo puedo abordar desde la prevención y lo puedo abordar desde la familia. Y esa fue mi reflexión inicial. Me gustó mucho la carrera. La carrera tiene un perfil católico. La carrera, de hecho, la funda Juan Pablo II y está en diferentes institutos alrededor del mundo. En México es el único lugar que la tiene como licenciatura. En otros lados tiene como un abordaje más de investigación. Y la verdad es que fui muy feliz. No me he arrepentido en ningún momento de haber elegido esta profesión. Qué bueno. Esta historia suena que hay un poco de rebelde dentro de Leili. ¿A qué se debió esa búsqueda de algo como fuera o el deseo de quizás irse un poco de donde estabas? Eh, Y cómo eso ha cambiado o ha dictado un poco el cómo vives tu vida como independiente. Creo que, bueno, tiene todo que ver. Me quise ir porque quería yo algo diferente, quería un estilo de vida completamente diferente al que conocía yo en la ciudad. Ahora he regresado a vivir al mismo lugar donde nací, ya regresé hace algunos años, pero siempre fue y sigue siendo, digo, aunque ha crecido en número, sigue siendo un lugar pequeño, un lugar sin... eh, eh, nos conocemos al final de cuentas las personas que vivimos en la ciudad eh, y la mayoría de los empleos dependen de gobierno, dependen de un horario fijo, ¿no? Es una zona en la que a lo mejor los ingresos están topados hasta cierto punto y yo quería otra cosa. Siempre tuve muchas ganas de viajar, lo que también la carrera me permitió hacerlo, o me permite hacerlo. Eh, y esta parte también de buscar no depender de un trabajo fijo, no depender, pues tiene mucho que ver, ¿no? No me gusta, de pronto he trabajado para una empresa, y trabajé cerca de 10 años para una empresa, pero nunca fui muy feliz. Siempre estoy incómoda con que las cosas no sucedan rápido,
con que no podamos adaptarnos de manera rápida a los cambios, con que de pronto hay procesos que son muy burocráticos. Entonces, ese tipo de cosas me generan incomodidad, ¿no? Y incluso trabajando en la empresa, empecé con este proyecto y empecé a pensar cómo podía salirme de ahí para lograrlo. Y a lo mejor tuve pues, miedo realmente, ¿no? Porque cuando trabajas en una empresa recibes un cheque de manera mensual, tengas o no tengas ventas, tengas o no tengas. Y eso me detenía un poco, pero como te contaba ya en otra ocasión, el haber sido mamá para mí fue un parteaguas, porque decía, bueno, si ya tengo todo esto planeado, si ya tengo eh, todo esto masticado y medio armado, pues ahora que necesito realmente ese tiempo para dedicarlo a lo que quiero dedicarlo, eh, pues es momento de hacerlo, ¿no? Y el miedo me lo quitó eso, me lo quitó ser mamá, en realidad. Wow, sí, qué linda historia. Entonces tú, al ser mamá, ¿ya decidiste irte a este otro empleo o ya habías tomado la decisión un poco antes a medida que estabas planeando tener familia? No, en realidad llevaba yo unos años, incluso antes de Ujú. casarme, planeando qué hacer Mm, para independizarme. Digo, esto estamos hablando del 2000 o el 2008, ¿no? ya, Entonces empezaba como este tema de las páginas en Facebook, de que podías también, como que algunas plataformas te empezaban a vender pues, eh, como esta vista al usuario para que tú generas tu página de internet. Y empecé a hacer eso, ¿no? Empecé a armar una página de internet, empecé con un blog, empecé a escribir, que me wow. gusta mucho escribir, entonces empecé a cargar eh, lo que se me ocurría que tuviera que ver con tema de familia. No estaba como muy orientada a qué área de todo lo que implica la atención a la familia quería yo hacer. Siempre me llamó la atención nuevamente la infancia, pero también a nivel profesional, pues todavía no estudiaba la maestría, todavía no seguía como en esta profundización. Acababa casi de salir de la carrera. Pero empecé con el blog y dije, vamos a empezar con el blog. Me empezaron a leer a algunas personas. Eh, Me empecé a formar también en el tema de digital y en ese entonces empezó como este tema de recaba correos para que puedas enviarles el boletín y que entonces y tengas contacto con esas personas. Lo empecé a hacer de manera muy rústica porque no tenía yo idea de nada del internet, ¿no? Y no soy ingeniero y no había como tanta información. Ahorita en Google pones cómo puedo, no sé, configurar mi pixel en Facebook y te salen 20 videos y lo haces, ¿no? En ese entonces no había tanta información, mi blog estaba cargado en WordPress, un WordPress muy arcaico que costaba mucho trabajo hacer muchas cosas, que costaba mucho trabajo hacer como el enlace de los plugins. Pero bueno, eso empecé a hacer y entonces cuando nace mi hijo, pues ya tenía como esa plataforma, ya tenía una página, ya tenía algunos seguidores. Me ha costado un poco de trabajo esta parte de aumentar el número de seguidores. Entiendo que mi nicho es chiquito, ojo, que a lo mejor en redes sociales, ¿no? Esta parte de no solo escribir para mamás, sino también escribir para mamás con cierta ideología y con cierta... pero ha sido interesante como hacer esta recapitulación de todo lo que ha ido sucediendo y empecé a vender asesorías en línea. De pronto quedaba con algunas otras mamás y eran asesorías presenciales. Este, y así, de poco en poco se fue dando tener un espacio físico también, eh, colaborar con algunas asociaciones civiles. Yo misma me volví, bueno, el espacio lo volví asociación civil en su momento, eh, y organizar eventos, ¿no? Que también para Ujú. en la ciudad donde vivo llevo ya varios años organizando la Semana Mundial de la Lactancia Materna y tener como este conocimiento también de generar listas automatizadas de correos y generar anuncios ha funcionado mucho para garantizar que estos eventos se llenen, ¿no? Y Claro. generar convocatoria para estos eventos. Entonces, pues así ha sido el camino, ¿no? Tú empezaste en el mundo online
cuando básicamente no había nada. O sea, eso fue algo que tuviste que hacer por tu cuenta, aprender haciendo. Hoy día, como bien lo dijiste, uno puede buscar en Google y va a tener 20 videos, 150 artículos, o sea, las cosas, diría yo, y me puedes corregir, pero la cosa hoy es más fácil. Sin duda, hay muchas personas que siguen estancadas en dar los primeros pasos. Dada tu experiencia haciéndolo cuando el Internet aún era joven, no habían grandes plataformas para escalar, había información limitada, ¿cuáles serían tus consejos ahora? O sea, si Leili del 2008, cuando estaba empezando el blog, ah, estuviera viviendo ahora, ¿qué consejos le tendrías, sabiendo lo que sabes y un poco viviendo en una nueva era? Creo que en ese entonces el estar expuesta me generaba demasiado estrés. Y creo que hay muchas personas que les genera estrés exponerse en redes sociales. Ujú, El grabar un video en vivo, el subir una fotografía, eh, y a mí ese fue un tema que me detuvo mucho tiempo o que no me hacía como crecer, ¿no? ujú. Pensaba yo una imagen que publicar una semana entera, ¿no? Y a veces subía un video en vivo y lo borraba porque no me gustaba cómo había quedado. Entonces creo que uno de estos consejos que le daría a la ley del 2008 es, más vale hecho que perfecto. Y a partir de la práctica vas llegando, ¿no? A ese punto de comodidad quizás en el que eh, pues te sientes satisfecho con lo que estás produciendo. Eh, y diría también le diría también que no creamos, ¿no? Como que el Internet, eh, como que aquello que subiste va a durar eternamente, ¿no? En realidad, pues ¿cuánto tiempo importará para alguien una imagen que creaste un día en lo que le da clic y le gustó y ya, ¿no? Entonces, en este sentido, como no ser tan estrictos, ¿no? En la retroalimentación de redes sociales o en la preparación, ¿no? de contenidos, que más vale más el plan, ¿no? Tener un objetivo más grande al final que nada más el estar compartiendo, ¿no? Y las redes sociales no lo son todo, ahí simplemente es parte como del mecanismo de todo lo que Claro. podría ser tu negocio. Eso le diría yo a la ley del 2008. Yo sé que eres bastante estudiosa, eh, con la maestría, bueno, con cómo nos conocemos nosotros, en verdad, que es a través de, de alguien que enseña cómo darse a conocer, y todo eso, que también ocupa Encuadrado. ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a estudiar? ¿Cómo lo haces siendo mamá, llevando tu consulta? Agrégale tu propio marketing y seguir estudiando. ¿Qué valor le ves? ¿Cómo lo consideras dentro del valor que tú le estás aportando a quienes estás asesorando y ayudando? Bueno, para empezar me gusta estudiar, o sea, siempre he sido muy ñoña, entonces lo disfruto, es algo de hecho ya como en mi presupuesto anual tengo dinero destinado para estudiar algo cada año, ¿no? De lo que sea, ya sea de mi profesión o como esto de herramientas, ¿no? Para poder vender. Y, mm, y creo que el estudiar, el mantenerme actualizada me permite brindar mejores asesorías, me permite que la consulta sea más rica. Si bien estas cosas que a lo mejor parecería que no tienen nada que ver con mi profesión, pero a la hora que estoy acompañando a mamás que se tienen que organizar, que tienen que liberar espacios de tiempo, ¿no? Para tener una vida más equilibrada, por ejemplo, pues el que sepa y ocupar este tipo de herramientas, ¿no? Me sirve también para compartírselas, para ayudarles a generar sus propios sistemas, que quizás no tienen que ver con su negocio, pero sí con su vida. Em, y, y, y que no necesariamente es más bien la forma de pensar. A veces el generar sistemas no tiene que ver con Mm. tecnología, sino con la forma en la que planeas, ¿no? Tu vida diaria. Y, y eso me parece que ha ido complementando en mucho mi consulta. Entonces,
pues es eso, mantenerme actualizado, ofrecer un mejor servicio, un servicio más completo, ¿no? Más redondo. ¿Cuáles crees que son tus ventajas hoy en día a nivel de sistemas, plataformas, cosas por el estilo? Mm, Pues mis ventajas, creo que, por ejemplo, tengo mucho material ya generado, ya grabado, ¿no? Entonces, eh, doy la consulta y suelo complementar con todo ese material que ya tengo cargado, que ya está disponible en una plataforma, que puedo ofrecerlo a través de una contraseña a los consultantes. Entonces, eh, ha sido como una forma de brindarles seguimiento, de agregarles un plus, de hacer todavía más personalizada la consulta. No nada más es la hora que te atiendo, sino detecté que hay otras 2 o 3 cosas en las que te puedo ayudar, en las que el servicio que doy lo he llamado acompañamiento en, en el logro de metas, en el logro de objetivos y entonces de pronto estas otras cosas que ya tengo yo desarrolladas, que en realidad la verdad es que ya no me cuestan más, ¿no? Las aprovecho para hacer más completo ese servicio que estoy brindando. Por ejemplo, conocerlos a ustedes en Cuadrado a mí me ha encantado, porque yo destino demasiado tiempo en mandarles mensaje. A veces los servicios que me contratan, no nada más es por una sesión, es un paquete de 4 o 5 sesiones. Entonces, de pronto el volverles a escribir, oye, te recuerdo que nos vemos el viernes a las 5 de la tarde, ¿no? Eso me quita mucho tiempo y la verdad es que soy yo. Yo hago contabilidad, yo hago marketing, hay una persona que ya he podido subcontratar, digamos, ¿no? Para apoyarme en algunos temas, sobre todo de consultas, es decir, hay algunos casos que yo ya no veo directamente y solamente asesoro y pero todo lo demás que hay detrás de administración pues lo llevo yo. Entonces, este tipo de plataformas a mí me gusta por eso, ¿no? Hacen más fácil la vida en muchos sentidos. Y, y también pues toda la estructura detrás, ¿no? Hay algunos en la parte de anuncios, ¿no? De publicitarme, el que pueda yo hacer con otras plataformas, ¿no? El que se registren, el que les vaya llegando el boletín cada mes, el que les pueda yo mandar el podcast cada mes, les llega en automático, el que tengo cursos gratuitos como probadita para mis servicios y que simplemente se registran y les va llegando una vez cada 15 días una clase, ¿no? Y ese tipo de cosas hacen como más completo un servicio, ¿no? A veces platico yo con mis clientes y de pronto me dicen, debes de tener un enorme equipo de trabajo, ¿no? Pues yo nada más me río porque el enorme equipo de trabajo soy yo y mi hijo, ¿no? Que a veces me tiene que aguantar en todas estas locuras. Sí, la tecnología puede ayudar bastante a que uno parezca mucho más grande de lo que es, que hay un equipo completo, etcétera. Así que muy bien yo sigo encontrando increíble tu entrada a la tecnología de manera tan temprana y con tanta curiosidad de haber entrado a WordPress, que es un producto dificilísimo de ocupar. O sea, eso también fue mi entrada al internet y era brutal, era terrible. Pero seguir dándole lo encuentro increíble. Partiste escribiendo. Ese fue tu entrada al mundo y eso te quería preguntar si era como porque todavía no existía tanta tendencia de video o si es un poco por esa vergüenza que todos tenemos de aparecer en video, de dar cara. Y te quería preguntar de cómo ha evolucionado eso, porque sigues teniendo tu correo, tu newsletter, sigue activo el blog y cómo te has adaptado ahora a las nuevas plataformas que son mucho más cargadas en video, en presentarse, en darse a conocer. La verdad es que me ha costado. Entré al blog porque era como la moda en ese entonces. O sea, como que todo el mundo escribía, Ah, escribía blogs y yo me fue natural hacerlo, además de que me gusta escribir. Un día me peleé con WordPress y cerré ese blog, descargué todo lo que había escrito porque me harté de WordPress. Sigue activo el blog ya en otra, con otra plataforma. Em, pero la verdad es que durante la pandemia le perdí el miedo al tema de videos.
O sea, tuve que hacer videos sí o sí. Antes me animaba yo a hacer los lives, pero de pronto, como te digo, no me gustaba y lo borraba, ¿no? O sea, se quedaba 1 o 2 días y en algún momento decía, no, se borra. Pero durante la pandemia le tuve que perder el miedo y empezamos a hacer, por ejemplo, eventos como este que te mencionaba yo de la Semana de la Lactancia, que normalmente era presencial, pues lo llevé a hacer un evento en línea a los 2 años de pandemia y en el que tenía yo que presentar a toda la gente que invitábamos a las conferencias. Yo misma di conferencias en esos 2 años y comencé a trabajarlo. La verdad es que no me he metido más en el tema, más que lo que trabajo a lo mejor en Instagram o en Facebook, ¿no? Que de pronto hago transmisiones. La mayoría de mis clases que doy abiertas al público las cargo en YouTube, pero tal cual no son producidas con el propósito de que estén montadas en YouTube, sino simplemente es material que ahí está y que lo cargo. Y por ejemplo, tengo una que está mal grabada, que se escucha el sonido del micrófono todo el tiempo, que está oscura porque no tenía yo luz y es una clase que tiene, digo, para mí son demasiadas, ¿no? O sea, para alguien desconocido en el internet son demasiadas. Tiene cerca de 28,000 reproducciones, ¿no? Que para mí yo dije, bueno, ¿y cómo se reprodujo tanto eso, no? Pues es un tema así que yo pienso que a las mamás les interesa porque es cómo hablarle a mi hijo, porque pienso que no me está haciendo caso. Entonces, ese tipo de cosas me gustan, ¿no? Y he entrado, esa es mi entrada, ¿no? Ahora lo que disfruto mucho hacer es el podcast, me gusta mucho el audio. En la carrera tuve la oportunidad de estar en el programa de radio de la licenciatura y ahí pues me gustó el pensar en cómo transmitir ideas a través solo del audio. Y ahora que empecé a escuchar podcast, dije, yo también quiero el mío, yo también quiero hacer eso. Y pues empecé a investigar cómo hacerlo, tomé un curso de cómo hacerlo y ya, llevo 2 temporadas, se podría decir, del podcast, ¿no? Bien. ¿Cuántos capítulos? Tengo 13 capítulos. Bien. Sí. Bien. ¿Cuál es tu recomendación para partir un podcast? ¿Para qué, perdón? Para empezar un podcast. Para empezar un podcast. Pues la verdad es que ahora veo que no se necesita tanto. ¿No? O sea, si lo quieres empezar así muy sin ser, ¿no? Sin editar, sin más, pues realmente puedes grabar un audio y subirlo a la plataforma y listo, ¿no? Tienes publicado un podcast. Pero creo que es pensar en que estás transmitiendo sin apoyo visual, ¿no? Bueno, ahora ya se puede transmitir con apoyo visual, pero la idea original del podcast es el audio y que pensar en cómo le va a llegar el contenido a la gente, en qué pueden estar haciendo, ¿no? Tu público, tu nicho, cuando lo esté escuchando, puede darte un poco de orientación sobre cómo tratar los temas, sobre el tiempo, la duración de los podcasts, y eso hace la diferencia, yo creo, en el producto que ofreces al final. La verdad es que empecé editándolo yo y dije, esto me quita mucho tiempo y no me gusta editarlo. Ahora contrato a alguien que lo edita. Suelo grabar 2 o 3 episodios corridos casi o muy cercanos en tiempo, los mando y a editar, ya le ponen la cortinilla, si tienen que interrumpir en algún momento para algún anuncio que tenga que ver con algo que esté ofreciendo en el mes, ya todo eso lo hace una persona que es experta en eso. Y ya. Claro. Entonces me he quitado de ese tema porque cada vez se escucha mejor, creo, el podcast que estoy ofreciendo. Sí, buenísimo. Bueno, Leili, si quieres nos dejas dónde te pueden encontrar en redes, el nombre del podcast o donde sea que quieras mandar a quienes llegaron hasta acá en estos momentos. Yo solamente agradecerte por pasar por acá, por contarnos tu historia y inspirar a mucha gente que va a llegar hasta acá. Y eso, ha sido un gusto conocerte, ver tu curiosidad y hasta dónde te ha llevado, así que de verdad 1000 felicitaciones por el camino que estás tomando. Muchas gracias. Claro, pues me pueden encontrar en Leili Familióloga en Facebook, en Instagram. Mi página de internet es crianzarespetuosamexico.com
El podcast se llama La Hora de los Trastes. Acompaño a las mamás mientras están lavando los trastes. Yo misma pienso en los temas del podcast mientras estoy lavando los trastes.